Bienvenidos a este nuevo programa de lecciones de Escuela Sabática. Hoy vamos a compartir la número 5 y espero que sea de bendición, así como lo han sido las anteriores. Quien les habla, un servidor Ismael Carvajal, con aprecio, con cariño, un abrazo desde aquí a la distancia, pero muy cerca en nuestros corazones por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a estudiar profundamente esta quinta lección titulada Fe contra todo pronóstico, y que centra a la Biblia como la promotora de esa fe verdadera. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Grandes hombres del pasado estuvieron dispuestos a entregarlo todo por amor a aquel que murió por ellos. Era una fe poderosa contra todo pronóstico, contra toda circunstancia. Prevaleció la fe en lo que está escrito. Oremos para que sea nuestro Dios quien también nos guíe hoy a vivir esa misma experiencia en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por darnos este privilegio de volvernos a encontrar en lecciones de Escuela Sabática, y esperamos ser de bendición, que el Espíritu Santo sea el que nos inspire, como lo hizo con los grandes hombres del pasado que escribieron y que también promovieron esta verdad a través de los siglos. Háblanos a través de ella con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, el texto base de la lección de esta semana, o el versículo de memoria, está en Salmos 119, versículo 11, y dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, mis amados, la verdadera fe se basa en un así dice Jehová. Bien lo dijo el apóstol Pablo allí en el libro de los Romanos, en el capítulo 10. ¿Cómo se acrecienta, cómo se desarrolla tu fe y mi fe en Dios? Pues Romanos capítulo 10, versículo 17 lo dice así: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los grandes reformadores del pasado, pioneros de nuestra iglesia, de nuestro pueblo, basaron su fe en la palabra de Dios. Fueron guiados por el Espíritu Santo a toda verdad revelada en ese tiempo, y publicaron, promovieron esa verdad a una costa de sus propias vidas. No importaba las circunstancias, su fe era más poderosa que cualquier situación que quisiera impedir que la palabra de verdad llegase a cada corazón. Aunque hubo un tiempo donde la oscuridad de las tinieblas quisieron opacar la luz en la Edad Media, en esos 1200 años proféticos, mas sin embargo el Señor preservó la luz a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y como lo decía la lección de esta semana, solo la palabra de Dios debemos basar nuestra fe, solo en ella. Como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y el salmista David lo tenía muy claro. Al escribir las palabras del Salmo 119, los versículos 103 y 104 refleja su confianza. Refleja que él basaba su vida en lo que estaba escrito y revelado e inspirado por el Espíritu Santo en su palabra. Y por eso escribió en este salmo, que es uno de los más, podríamos decir, es el más extenso de la Biblia, en el versículo 103. Las siguientes palabras. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Aquel que solo vive de la palabra del Señor reconoce lo que está mal en su vida. Reconoce el mal camino, porque él mismo escribió ahí en el versículo 105 que la palabra es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera a nuestro camino, para que no caigamos o nos desviemos por sendas torcidas, por sendas equivocadas. La Escritura trae gozo, paz y seguridad a quien vive de acuerdo a la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el profeta Isaías escribe: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si tú y yo permanecemos en la palabra y solo vivimos de acuerdo a las Escrituras, entonces, mis amados, esta palabra traerá consuelo y esperanza en cada circunstancia, por muy difícil que sea. El Señor lo dijo: yo soy tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio en la tribulación. Si permanecemos en la palabra, entonces podemos reclamar las promesas que Dios tiene para nosotros. Quiero compartir ese pasaje de la pluma inspirada en base a esta maravillosa promesa de la palabra de Dios. Dice así el Señor. Dice: si los que creen en la verdad no son sostenidos por la fe en esa verdad, lógicamente, en los días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y el decreto sea promulgado? Así que vendrá una prueba sobre esta tierra. Un decreto mundial será promulgado. Y si hoy en tiempos de paz no nos sostenemos por la fe en la palabra de Dios, ¿qué será cuando entonces sea probada más duramente nuestra fe? Eso significa que no vivimos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Confiamos más quizás en la palabra de los hombres, quizás confiamos más en la sabiduría y inteligencia del ser humano que en la sabiduría de la palabra de nuestro Dios, como lo leímos en el libro de Salmos 119. Y saben, mis amados, si no vivimos de toda palabra de Jehová, ¿qué palabra entonces vamos a compartir? ¿Qué impacto vamos a marcar? ¿Cómo iremos a hacer testimonio a todo el mundo? ¿Cómo podremos entonces llevar el mensaje del Evangelio eterno, como lo dice el mensaje de los 3 ángeles, la introducción? ¿Cómo podremos llegarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo si primero no vivimos conforme a la fe en esa palabra, porque no creemos? Quizás leemos la palabra, quizás sabemos de la palabra, pero hacemos totalmente lo contrario. En mi caminar me he encontrado con personas que predican una cosa, pero viven otra cosa totalmente diferente. Y yo digo: ¿cómo así? Si el carácter que Dios quiere que tengamos es este, ¿por qué se manifiesta esto en la vida de las personas? Incluso muchas veces me ha correspondido a mí también confrontarme. La palabra me ha confrontado para hacerme entender mi necesidad de realmente creer en la palabra de Dios. Si quiero ver resultados en mi vida y en la vida de los demás, debo en primer lugar yo permitir que la palabra transforme mi mente y mi corazón. Y saben, queridos, entonces me convertiré en cartas vivas, cartas leídas por los hombres. Ahora la palabra se manifestará a través de mi conducta, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi vida. Y esa fue la experiencia de los grandes hombres del pasado. Uno de los grandes reformadores, y lo veíamos, Wesley, quien fue tomado y transformado por la palabra de Dios y permaneció firme, y su único deseo era traducirla
a el idioma que pudiese alcanzar a miles, hasta que finalmente se dio un decreto de muerte sobre este hombre. Pero más sin embargo su fe no desfalleció. Hasta el último momento permaneció firme en la palabra de nuestro Dios y quedó como testimonio para que esa luz se expandiera años posteriores a su muerte y entonces pudiese dejar un legado de bendición para estas generaciones. Quiero compartir lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Escuchemos estas palabras. ¿Por qué hay una importancia en transmitir la palabra de Dios? Pero recuerde que para transmitir la palabra de Dios tenemos que vivir en la palabra de Dios. Tenemos que conformar nuestra vida a la palabra de Dios, o de lo contrario, ¿qué vamos a transmitir? Nuestra vida no será un verdadero testimonio. Y por eso tristemente hoy el cristianismo ha perdido su poder. Hoy no se le puede llamar cristiano verdaderamente a cualquier persona porque no se está viviendo conforme a la palabra de Dios. Y vea lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, o sea, al pecado, a lo que está mal en nuestra vida, no andando con astucia ni adulterando la palabra, o sea, no le quitemos ni le añadamos ni acomodamos la palabra según nuestra conveniencia. Cuidado. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios y a toda conciencia humana. Así que cuando hacemos las cosas conforme a lo que está escrito, queridos, eso respalda mi vida, eso respalda lo que soy delante de Dios y de toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, que los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quizás para algunos su mente esté tan entenebrecida que por más que les prediquemos, les amonestemos y les demos buen testimonio, su mente está cegada por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y no lograrán entender hasta que finalmente no humillen sus corazones y reconozcan a aquel que los puede ayudar. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue por gracia y por misericordia que pudimos comprender este evangelio. Ni siquiera tenemos la capacidad para asimilar las cosas espirituales, a menos que el Espíritu de Dios tome posesión de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero gloria al Señor, porque en su misericordia nos ha iluminado, nos ha hecho entender estas maravillosas bendiciones, estas glorias eternas, estas promesas que son para los que le buscan realmente de corazón. Y gloria al Señor, porque fue transmitida esta palabra a través de hombres que mantuvieron su fe en el Señor a pesar de aún decretos de muerte. Recordemos la vida de William Tyndale. Este hombre extraordinario, un ex sacerdote católico. Un ex sacerdote católico era William, inglés, y el Señor lo tomó para traducir la Biblia al idioma inglés. Y aunque fue decretado a muerte como hereje y fue quemado, él nos dejó un legado poderoso. Hoy la Biblia no solamente está traducida al idioma de inglés, sino
se ha traducido a cientos de idiomas hoy en el mundo, a más de 2.454 idiomas y dialectos. Gloria al Señor, y millones de personas han recibido, como lo acabamos de leer, la luz que desde las tinieblas resplandeció. Y gloria al Señor porque Él utilizó a hombres que se dejaron utilizar como William para hacer un legado de eternidad que ha impactado miles de vidas a través de los siglos, hasta el día de hoy, hasta el último día de la gracia. Oh, queridos, por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que aunque ellos ya han muerto, estos grandes reformadores del pasado han muerto, como lo fue Martín Lutero, como lo fue Juan Hus, como lo fue William, como lo fue Wesley. Vea lo que dice aquí, versículo 13, capítulo 14 de Apocalipsis: bienaventurado el que de aquí en adelante muere en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La pregunta es, si en algún momento el Señor te lleva al descanso, ¿qué legado estás dejando para esta generación? ¿Cuál es el impacto que está marcando tu vida con quienes te rodean? ¿Están conociendo la palabra de Dios porque tú la transmites a otros cada día? Quizás cuando vamos en el bus, quizás cuando estamos en el trabajo, quizás en nuestra casa le estamos dejando ese legado a nuestros hijos, a nuestra familia. Quizás la estás compartiendo a través de las redes sociales. ¿Qué impacto está dejando tu vida cada día al transmitir la palabra de Dios al corazón y a la mente de otras personas? Pues saben, mis amados, ese fue el legado que recibimos de los reformadores del pasado, que mantuvieron su fe intacta, a prueba de todo pronóstico, permanecieron fieles aún hasta la muerte. Y hoy tenemos la dicha de poder gozar de esta herencia, de esta palabra que ha sido llevada por el poder del Espíritu Santo y conservada hasta el día de hoy y transmitida a través de cada generación. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, queridos, necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, porque ahora nosotros somos los que hemos entrado en el legado de la historia. Ahora el Espíritu es el que quiere contender en tu mente y en tu corazón para hacerte entender y revelarte estas preciosas verdades que ha manifestado a los hombres a través de los tiempos pasados y que hoy necesitamos manifestar a un mundo que se encuentra en tinieblas. Quiero que vayamos allí porque la lección de esta semana nos mostraba cómo hombres del pasado fueron iluminados y cómo Dios quiere hacer esa misma obra contigo. San Juan 14, 25 y 26. Vea lo que dice allí este pasaje extraordinario, San Juan 14, 25 y 26. Dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Muy bien, vea lo que dice allí, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas, todas las cosas, y os recordará lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo ha sido enviado para llevarnos, para guiarnos a toda verdad. Dice el versículo 13 del capítulo 16, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Mis amados, qué extraordinario. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío,
y por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos enamorarnos del Señor, necesitamos desarrollar una verdadera fe en Dios y en su palabra. Y la única manera es a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Pero si no dedicamos tiempo, si no humillamos nuestros corazones para aceptar la verdad, no vendrá más verdad de la que ha sido revelada. Porque si no aceptamos la verdad, el diablo ciega nuestro entendimiento para que creamos a la mentira. Por eso, queridos, si no caminamos en esa verdad, finalmente caminaremos en las tinieblas. Porque el Espíritu, quien es el que nos ilumina, finalmente se retira de nuestra vida cuando rechazamos contundentemente y de una manera voluntaria lo que Él nos ha revelado. Cuidado, mis amados. Segunda de Pedro 1, vea lo que dice allí, mis amados. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra no se puede contradecir. Por eso, queridos, necesitamos estudiar diligentemente las Escrituras o seremos engañados. Cuando alguien contradice lo que está escrito, no es en sí la Escritura, es quien interpreta porque lo está haciendo por voluntad humana y no guiado por el Espíritu, porque la palabra nunca se contradice. Hombres del pasado escribieron y entonces hombres más recientes también fueron escribiendo inspirados y ninguno se contradice de los que escribieron siglos atrás, porque el mismo Espíritu lo guiaba. Y si el mismo Espíritu te guía a ti, no habrá contradicción en lo que prediques y en lo que hables y en lo que muestres en tu vida, porque entonces estarás siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero si hay algo que contradice tu vida con la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. ¿Eres tú o soy yo el que no hemos tomado como está realmente escrito? O si vemos en la vida de otras personas que no concuerdan con lo que está escrito, el problema no es de la palabra, el problema es de nosotros, que no le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Hombres del pasado como Martín Lutero, reformadores, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debe creer en Dios que habla con sencillez en su palabra. La palabra de Dios es clara en sí misma. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con mayor claridad en otros lugares. Así que no hay confusión. La confusión la creamos nosotros al no estudiar completamente la palabra de Dios para extractar ese mensaje que Dios desea para nuestra vida. Mis amados, yo deseo que tú y yo vivamos la experiencia solo en Cristo Jesús, porque a eso es que nos lleva la palabra de Dios. A basar nuestra esperanza en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Solo Cristo, solo la gracia nos puede salvar de todo pecado y de toda maldad. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, entonces podemos vivir la experiencia de la salvación. El apóstol Pablo en el libro de Efesios escribió que la salvación es solo por fe, por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice, no está basada en nuestras obras, no está basada en cuán buenos somos perdonados y somos aceptados a través
de nuestro amado Señor y Salvador. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es por medio de la fe en la gracia que Cristo nos ofrece, pues Él se entregó por nosotros, Él tomó nuestro lugar, pues Él sufrió la condenación del pecado de nosotros. Él tomó sobre sí mismo la culpa y recibió la condenación de la ley, que es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Y lo hizo para abrirnos la oportunidad por medio de la gracia de ser perdonados y ser limpiados de toda maldad. Alabado y glorificado sea su nombre. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en quién estás basando tu salvación? Pues la Biblia dice que debemos basarla únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo, no en cuán bueno seas o en cuántas obras de caridad hagas. Eso no servirá de nada si tu fe no está puesta únicamente en Cristo. La pregunta es, ¿entonces no debemos obedecer? ¿Entonces las obras no sirven de nada? Pues mis amados, mis amadas, las obras solo son una evidencia de si mi fe es una fe verdadera en Cristo. En otras palabras, las obras son el termómetro que muestra si mi vida realmente ha sido transformada por el poder de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque hemos nacido con una naturaleza que nos lleva hacia el mal, que nos indica que debemos amar más lo malo. Y la única manera para que aprendamos a hacer el bien, para que aprendamos a obedecer por amor, es por medio de la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es su gracia la que transforma mi vida, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. El Espíritu Santo es concedido para renovar mi mente, para renovar mis emociones, mis impulsos, mis deseos. Y que ahora ya no viva egoístamente para el pecado, sino que ahora viva para Cristo. En otras palabras, como lo mostraba la lección de esta semana, la fe trae como resultado la obediencia. No puede haber una verdadera fe si no trae el fruto de la obediencia, porque la obediencia es el resultado de una verdadera fe. La obediencia es el fruto de la fe verdadera, como lo dijo el apóstol allí en el libro de Santiago. Una fe, Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Por eso las obras son la evidencia de que mi fe está en Cristo, quien es el único que me salva. Y si yo estoy viviendo para Él y permanezco en Él, ya no vivo según mis deseos, sino vivo para servirle, para amarle y para hacer su voluntad en mi vida. Oh, mis amados, qué extraordinario. Por eso, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea que si yo no estoy en Cristo, si Cristo no es mi esperanza, yo me puedo llamar cristiano. Pero sigo siendo el mismo mentiroso, sigo siendo el mismo egoísta, el mismo envidioso, el mismo peleonero, y mi vida no ha cambiado. Por eso, queridos, aunque yo aparente algo delante de los hombres, Dios conoce mi condición y sabe que no estoy en Cristo, que mi salvación no está en Él. Porque si yo hubiese entregado realmente mi vida a Cristo, dice que los que están en Cristo ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué?
porque todo aquel que realmente se entrega a Cristo es una nueva criatura. Eso lo dice 2 Vea, 2 capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, no que se hace llamar cristiano, de esos hay muchísimos. Estar en Cristo es permitir que Él viva en mi vida y permanecer cada día en Él, haciendo lo que a Él le agrada. Porque estoy salvo, porque sé que sin Él estoy perdido, entonces necesito estar en Él, porque Él es el que me da la seguridad de la salvación y me enseña a caminar para no desviarme de ese camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que a medida que camino con Él, que permanezco con Él, Él me va mostrando la verdad, me va mostrando lo que debo de hacer en mi vida. Y finalmente, si permanezco en esa verdad, la vida eterna será la recompensa final y entonces podré entrar con Él al reino de los cielos. Vean lo que dice este pasaje de la inspiración divina. Dice, esto está en Cada Día con Dios, página 313. Dice: debe de haber una perfecta conformidad en pensamiento, en palabras y en obras, a la voluntad de Dios. El cielo, escucha, es solo para los que han purificado su alma mediante la obediencia a la verdad. Así que quien camina realmente con Jesús, porque el Señor lo ha salvado, porque su esperanza está en Él, camina en la verdad. Y esa verdad va purificando su vida, va erradicando toda tendencia, todo hábito y todo deseo, hasta que finalmente queda completo, queda revestido de la imagen de Cristo y preparado para ir al cielo. Si esa obra no se evidencia en nuestra vida, es porque vamos por otro camino donde Cristo no va contigo ni va conmigo. Entonces significa que mi fe es una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe verdadera me hace permanecer en la salvación que Cristo me ofrece, o sea, en Él, porque Él es mi salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo nuestro Señor. ¿Te gustaría permanecer en Jesucristo y te gustaría que Él te guiara cada día a través de su palabra y que tú fueses un medio para transmitir esa palabra al vivirla a otros y dejar un legado poderoso para quienes te rodean? Pues tú también puedes ser iluminado por el Espíritu Santo en esta hora si lo deseas y si permites que el Señor tome el control de tu vida y de tu mente, para que entonces tu fe esté por encima de todo y no prevalezcan las tinieblas en tu vida, sino que la luz de la palabra de Dios pueda ser irradiada y transmitida a miles que necesitan oír este mensaje de salvación y este último llamado. Padre, gracias por darnos este privilegio de conocer esta gran verdad y de ser iluminados por ella a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Rogamos tu bendición, oh Dios, para hacer lo que estos reformadores hicieron ahora con mayor poder en el Espíritu Santo y llevar este último mensaje de amonestación a un mundo que necesita prepararse para tu segunda venida que está a las puertas. En tus manos nos entregamos, oh Señor, pues sin ti nada somos. Llénanos de tu poder y queremos permanecer en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes nuevamente en esta lección número 5. Prepárate para que la próxima semana podamos seguir compartiendo en la lección número 6. No olvides compartir esta lección, que sé que va a ser de gran bendición. Ahora es fácil llevar este mensaje, solamente compartir el enlace y también déjame tu comentario de bendición, lógicamente también para mi vida, de lo que tú piensas de lo que hemos estudiado en esta semana. Dios te bendiga. Amén.